a todas, a todes. Bueno, yo soy el profesor Martín Méndez, me acompaña la maestra Francisca Daniela Martínez, y lo que les vamos a presentar ahora es el libro de Lecciones de Paidología. Yo soy profesor de secundaria en la Ciudad de México, militante de la agrupación Nuestra Clase y de la sección 10 de la CENTE, allá en la Ciudad de México. Antes de empezar esta presentación, queríamos dedicar la misma a la resistencia del pueblo palestino frente al genocidio perpetrado por el Estado de Israel, a las huelgas en Italia protagonizadas por la clase trabajadora y así como a los maestras y maestros de Minneapolis que vienen enfrentando junto a jóvenes trabajadores y mujeres a la racista ICE, la Policía Migratoria de Estados Unidos, y al propio gobierno de Trump. El libro que presentamos del autor que inspiró este coloquio fue publicado en 2024 por el Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx, como parte de una tarea que hoy maestras y maestros consideramos fundamental, es decir, recuperar el legado revolucionario del psicólogo y paidólogo marxista ruso Lev Vygotsky. Volver a su obra permite pensar la educación desde una perspectiva crítica del sistema capitalista en el que vivimos, marcado por profundas desigualdades de clase que condiciona las posibilidades reales de desarrollo de amplios sectores de la población. No se trata solo de un ejercicio académico, sino de retomar las herramientas teóricas para disputar el sentido de la educación y reflexionar sobre una formación orientada al desarrollo pleno de las potencialidades humanas. Cuestión que inevitablemente nos remite a las condiciones materiales y sociales que la hacen posible. Como evidencia este encuentro, el pensamiento de Vygotsky, luego de haber sido censurado por el estalinismo en aquellos años de la Unión Soviética, posteriormente instrumentalizado y castrado de su filo revolucionario. Recordemos que Vygotsky también no solo era un pedagogo, un paidólogo, sino también era un militante revolucionario, encabezó el proyecto de la revolución, educativo de la Revolución Rusa, y que bueno, ahora la pedagogía institucional lo instrumentalizó en función de los intereses neoliberales y que, bueno, ahora hemos comenzado a ver que ha ganado nuevamente visibilidad. Esto tras décadas de ofensiva neoliberal, donde las políticas educativas estaban orientadas a la lógica del mercado, un enfoque de competencias y subordinación de la educación pública y privada a criterios de producción capitalista, empresarial, ligados también a la meritocracia, que a su vez tendía a privatizar todos los bienes públicos, en particular la educación. En vez de ser un derecho, pues era una mercancía más del capitalismo. Esta política se expresó tanto en el sistema educativo mexicano como a escala internacional, dictada por organismos financieros como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, donde se promovieron reformas y leyes centradas en la eficiencia, la evaluación estandarizada y la formación de capital humano. En el caso de México, la valiosa huelga de la UNAM, pues en su momento, en el 99, permitió que pues esa ofensiva, al menos por un momento, se pausara, y gracias a eso se logró, pues de alguna manera, que la UNAM pudiese haber todavía miles de estudiantes que ingresaron hasta la fecha, que siguen ingresando cuando en su momento se defendió el tema de las cuotas. Este modelo educativo tendió a fortalecer una visión individualista del aprendizaje asociada a la competitividad, el rendimiento y la idea de que el ascenso social depende fundamentalmente del esfuerzo personal. Bueno, y sin desconocer la importancia del desarrollo individual, obviamente no hay que desconocer nuestro desarrollo como individuos. Es necesario reconocer que el enfoque neoliberal, contribuyó a invisibilizar desigualdades estructurales y a eliminar y debilitar la comprensión de la educación como proceso social e instaló un detallado sistema de noción meritocrática que frecuentemente fragmenta las experiencias colectivas de docentes y estudiantes y suprime cualquier posibilidad de cambio de raíz las condiciones de desigualdad que imperan en este régimen, en este sistema capitalista. No obstante, esta reaparición de Vygotsky que celebramos no siempre supone una recuperación integral de su pensamiento, sino con frecuencia se rescatan algunos aportes pedagógicos de manera fragmentada, despojadas de su fundamento marxista, que los sustenta y el horizonte crítico en el que fueron elaborados. Las lecciones de paidología, Vygotsky
propone una aproximación integral al desarrollo infantil desde una perspectiva histórico-social. La niñez no aparece como una etapa meramente biológica o individual, sino como un proceso profundamente atravesado por condiciones culturales, sociales e históricas. Concibe la paidología como ciencia del desarrollo infantil, con leyes propias que permiten comprender el desarrollo no como un proceso lineal o meramente evolutivo, sino como un proceso dialéctico. En ese sentido, Vygotsky aplica la dialéctica materialista para analizar de manera integral el desarrollo infantil, objeto central del estudio de la paidología, entendiendo que este se configura en interacción constante entre condiciones biológicas, sociales, culturales, históricas. Así, bueno, el paso de un estado a otro no ocurre simplemente por acumulación, sino por una serie de transformaciones contradictorias, dialécticas, reorganizaciones internas que generan nuevas formas de relación con el mundo. Ese es el fundamento del materialista dialéctico que nos plantea Vygotsky en la paidología. Tanto visiones que discute con visiones fragmentadas de la educación, deterministas, y dualismos que frecuentemente se explicaba de lo que se conoce como la naturaleza humana. Desde esta mirada, el desarrollo no puede separarse del entorno social y cultural en el que viven niñas y niños, entendida como unidad entre emoción, pensamiento y experiencia del sujeto con su entorno. Como, bueno, lo hemos visto con nuestros estudiantes, el medio que lo rodea, mostrando que el entorno influye a través de cómo es percibido, vivido y significado por el propio sujeto. Del mismo modo, la zona de desarrollo próximo destaca el carácter social y colaborativo del aprendizaje, subrayando que las potencialidades humanas se despliegan en interacción con otros y mediante mediaciones culturales. Eso significa reconocer que el desarrollo humano está profundamente condicionado por las condiciones materiales y sociales en las que ocurre. Para quienes trabajamos en educación, esta perspectiva abre interrogantes sobre nuestra práctica docente, nuestra práctica en las aulas, el sentido social de la escuela y el tipo de formación que buscamos construir en contextos atravesados por desigualdades sociales y de clase fundamentalmente. Recuperar estas discusiones no solo fortalece el debate pedagógico, sino que también permite pensar la educación como parte de un horizonte más amplio que tiene para nosotros que ver con la transformación social. Hola, buenos días. Miren, nos parecía muy importante poder presentar este esfuerzo del libro de lecciones de paidología, porque en realidad son una serie de ponencias que dio Vygotsky, que se pudieron transcribir y se pudieron recuperar lo más posible al pie de la letra, y en ellas pues justamente nos lleva a un debate pedagógico de fondo en el que también se aborda qué tipo de sujeto se busca formar en la educación. Aquí hay muchas perspectivas educativas contemporáneas que se apoyan en un humanismo abstracto o liberal que conciben al sujeto individual universal, aparentemente libre y neutro, pero no consideran las condiciones materiales, sociales y culturales que atraviesan en su desarrollo. Entonces, pues bueno, parte de todo este trayecto de lecciones de paidología, Vygotsky busca hablarnos de cómo la perspectiva histórico-social atraviesa al sujeto y se entiende como un atravesamiento que de alguna manera permite mostrar que las desigualdades sociales, las contradicciones y los propios procesos sí determinan también cómo se va a construir este sujeto y cómo va a ser su proceso de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, pues nos parece que esta diferencia que plantea Vygotsky en esta mirada sociohistórica nos permite ver cómo una pedagogía está centrada, cómo la pedagogía no puede estar centrada en el sujeto abstracto, sino que tiene que ver cómo estas mediaciones sociales
se instituyen dentro del proceso de aprendizaje y cómo se puede abrir la posibilidad de intervenir pedagógicamente para ampliar los procesos de desarrollo que están íntimamente vinculados pues a pensar las transformaciones más estructurales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, para quienes trabajamos en el sector público o privado, esto nos abre preguntas sobre qué enseñamos, para qué enseñamos y desde qué concepción de sujeto lo hacemos. También nos interpela sobre el papel de la escuela en la reproducción o transformación de las desigualdades sociales y cuando nos habla de la transformación educativa, leer a Vygotsky nos lleva directamente a interpelarnos en que no podemos hacerlo solo a partir del cambio de discurso, sino también del discurso de las cuestiones metodológicas, didácticas o curriculares, ¿no? Sino que tenemos que pensar cómo poder confrontar en este espacio las estructuras de poder que imperan en el sistema educativo para poder buscar vías de articulación entre docentes, estudiantes y la comunidad que nos lleve a poder construir colectivamente otras posibilidades educativas. Entonces, en este punto, a mí me parece que, bueno, a nosotras y a nosotros nos parece que la discusión y el debate, ¿no?, con la nueva escuela mexicana es fundamental, ¿no? En ese sentido, la NEM ha colocado al centro conceptos como comunidad, inclusión, contexto y formación integral recuperados de la educación decolonial, pero también de otras corrientes de la pedagogía crítica que de alguna manera nos muestran un avance en respecto a las visiones estrictamente tecnocráticas del pasado reciente y también de estos aspectos biologicistas que imperan en el sector educativo, en cómo pensar a las y los sujetos que estamos formando. Entonces, dentro de la perspectiva vygotskiana, eso nos lleva a pensar que tenemos retos muy importantes, donde, por ejemplo, la nueva escuela mexicana ha tomado demandas históricas de forma parcial de comunidades, docentes, movimientos pedagógicos, críticos, como estas cuestiones que les menciono, ¿no? El contexto, la educación comunitaria, la inclusión, la formación integral. Y son aspectos muy progresivos de los cuales antes no podíamos abiertamente abordarlo para problematizar el currículum, para poder problematizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero de alguna manera todavía son de forma fragmentada y no siempre es explícita en torno a las perspectivas histórico-sociales que justo nos desarrolla Vygotsky, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas recuperaciones también incluso han sido a partir de lo que hicieron las y los maestros de la coordinadora con todo lo que fue el peteo, que fueron esfuerzos por pensar la pedagogía, pensar los procesos curriculares, pensar los contenidos a partir justamente de la experiencia viva de las y los maestros y de las necesidades de las propias comunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, nos parece que justo hoy estamos ante una situación compleja en nuestro país donde siguen persistiendo problemas muy importantes como la pobreza, la precarización docente, pero también la precarización en general de las y los estudiantes que aspiran a un futuro y las desigualdades territoriales. Entonces, en estas condiciones también seguimos manteniendo infraestructuras escolares y condiciones sociales de violencia adversas que atraviesan de alguna manera a nuestras niñas, niños y adolescentes. Entonces, esto genera tensiones entre el discurso pedagógico y la necesidad de contextualizar dentro de la propia NEM y las posibilidades de llevarlo a la práctica. De alguna manera, nosotros hoy como docentes buscamos abrir desde la perspectiva de Vygotsky
una cuestión concreta: cómo pensar colectivamente estas condiciones materiales, institucionales y pedagógicas para poder situarlas en la práctica educativa, y para que no solamente queden en este discurso curricular, en el discurso legislativo, ¿no? Y cómo podemos hacer que lo podamos expresar día a día dentro de nuestras aulas. Entonces, bueno, con frecuencia vemos cómo los documentos curriculares, incluso, por ejemplo, el PDA, sigue siendo un elemento, ¿no? que aunque nos invita al análisis crítico, a pensar nuestro día a día a partir de la contextualización, todavía se reconoce, ¿no? Como en esta brecha de que, pues bueno, tenemos poco tiempo para hacerlo, tenemos poco tiempo para pensar en los contextos a profundidad de nuestras y nuestros estudiantes, y no podemos ver todavía a profundidad cómo sus condiciones inciden en sus procesos de aprendizaje. Aunque hemos ido avanzando en ese sentido, hay una serie de factores que siguen pues de alguna manera parcializando todavía esta cuestión, ¿no? Entonces, de ahí queremos ver la necesidad de poder profundizar en esta cuestión del contexto, en poder ver cómo la vida está impactada de nuestras y nuestros estudiantes, cómo se condiciona el contexto, cómo el contexto condiciona materialmente su desarrollo, cómo lo viven, cómo interactúan con él, cómo se configura ese paisaje social y cultural que atraviesa su experiencia cotidiana, para poder justamente no quedarnos solo en la identificación de cuestiones externas y condiciones externas, sino de poder comprender a nuestras infancias, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, que de alguna manera sienten, tienen un significado del mundo y también lo resignifican todos los días, ¿no? Entonces, pues justo ahí vemos que los diagnósticos escolares todavía están muy centrados en los aprendizajes, en los logros esperados por edad, en los conocimientos previamente establecidos en los currículum, y justamente Vygotsky, cuando habla de pensar el desarrollo integral, parte justamente de todo lo contrario. Entonces, busca, desde la perspectiva vygotskiana, busca integrar al sujeto de forma histórico-social, donde los indicadores académicos no sean los que determinen, sino que podamos profundizar en sus vidas, en sus experiencias culturales, en sus experiencias familiares, en las tensiones sociales y en las vivencias concretas que nos median entre la escuela y el conocimiento. Entonces, bueno, de ahí es que vemos, ¿no?, cómo este desarrollo humano se construye en interacción con el medio social, con el medio social, cultural e histórico, para poder justamente comprender el entramado de todas estas relaciones y experiencias que van configurando el proceso formativo, y que no basta todavía con todos los esfuerzos curriculares en los que se ha ido buscando avanzar o identificar en, por ejemplo, los espacios que nos abren los CT, todavía siguen siendo insuficientes para esta enorme tarea que tenemos, ¿no?, con la responsabilidad de pensar a nuestras y a nuestros estudiantes. Entonces, bueno, pues ahí vemos cómo hay todavía un riesgo en cuanto a que el currículum termine adaptándose a las condiciones existentes, a problematizar algunos aspectos, a intentar de forma parcial resolver algunas cuestiones, pero que en el horizonte sigue habiendo cuestiones que siguen trastocando, ¿no? Entonces, ahí el papel del docente, consideramos, adquiere un rol de mucha relevancia, porque pues no se trata solamente de acompañar el proceso o de transmitir y reproducir los contenidos como se buscaba, ¿no?, en los modelos anteriores, sino justamente de poder contextualizar y poder ver cómo estas experiencias van atravesando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido nos parece muy, muy importante que ustedes puedan acompañarnos, ¿no?, en este proceso de la recuperación del debate pedagógico de Vygotsky, para poder buscar una mirada científica sustentada en poder comprender este materialismo histórico y dialéctico que nos ayude a comprender el desarrollo humano más allá de esta visión
biologicista por etapas y que nos permita justamente pensar hoy la educación como una práctica social orientada a la transformación y que no únicamente busquemos la adaptación, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es que nos estamos centrando en esta recuperación del pensamiento de Vygotsky para poder intentar fundamentar también todos los procesos que vivimos al interior del aula, que vivimos con nuestras y nuestros estudiantes, porque bueno, a veces se hace complejo que las y los maestros podamos hablar desde nuestra propia voz de todos estos procesos, pero también que le podamos dar este fundamento a partir de la recuperación del pensamiento de Vygotsky, que nos parece muy importante. Y bueno, en ese sentido es que estamos invitando a que podamos seguir desarrollando estas presentaciones, pero también al estudio colectivo de estas lecciones de paidología. Digo, ya en el mundo casi no se observa la paidología, pero nos parece muy importante todas las lecciones que dejó Vygotsky. O sea, cuando ustedes vean el desarrollo de cada una de sus ponencias, es impresionante la capacidad analítica, pero también el cómo lo sitúan en todo momento a la realidad, de pensar, en este caso al niño y a la niña, ¿no? Porque está muy pensado en eso, está muy centrado en eso, lecciones de paidología, pero que nos sirve en general para pensar el proceso de desarrollo integral y pensar cómo podemos apropiarnos de esos conceptos también en el quehacer docente y en esta necesidad de poder articular la etapa curricular o los procesos de enseñanza-aprendizaje con pensar cómo los docentes tomamos un papel activo para poder también trastocar, ¿no?, las estructuras y poder ser sujetos de transformación, no solamente dentro del aula, sino también dentro de esta realidad adversa que, aunque ha tenido ciertas modificaciones, todavía sigue siendo parcial y necesitamos ir de raíz para poder pensar una educación emancipadora. Entonces, bueno, les agradecemos mucho que nos hayan abierto este espacio y bueno, creemos que tenemos muchos desafíos para seguir abriendo coloquios por el legado de Lev Vygotsky y para poder seguir hablando como comunidades sobre todos sus conceptos y sus definiciones. Muchas gracias.